Dios les bendiga, amados hermanos, qué bueno reencontrarnos por este medio para continuar en adoración y alabanza a nuestro Dios. Vamos de manera activa, voluntaria y gozosa a participar todos en este culto, de tal manera que al final Dios se sienta agradado de todo lo que hemos hecho para su honra y para su gloria. Que esta sea una noche de edificación, de crecimiento y también, ¿por qué no?, una noche de salvación, porque Cristo Jesús vino a morir por los pecadores y a buscar lo que se había perdido. Ya
En este momento vamos a tener una lectura en la palabra de Dios, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 9 hasta el 20. Romanos, capítulo 3, versículos 9 hasta el 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, nos reunimos alrededor de tu persona, porque solo tú mereces toda honra, toda gloria, alabanza, adoración. Señor, gracias por tu palabra, háblanos a través de ella en esta noche. Señor, que sea una noche para salvación, y una noche para nosotros reafirmar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Oh Señor, ayúdanos a entender qué es el Evangelio, en qué consiste el Evangelio, pero que lo entendamos no solo para nuestra vida diaria, sino para predicarlo a otros. Oh Señor, que todo se haga bajo la dirección del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos ahora a tener los avisos. Hermanos, recuerden la próxima actividad, si Dios lo permite, es el martes a las 7 de la noche, culto de damas. Las damas tendrán su actividad de cierre de año. 5 de la tarde será en el templo de manera presencial. Si Dios lo permite, se va a transmitir para que aquellas hermanas que no pueden asistir, pues puedan verlo y puedan gozarse junto con aquellas que estén reunidas en el templo. Llegue temprano para todo el protocolo de salud. Recuerden, martes 5 de la tarde en el templo, actividad de cierre de fin de año de las damas. Recuerden que es una actividad solo para las damas de nuestra congregación y para las niñas y aquellos bebecitos que comúnmente le acompañan. No inviten porque por asuntos de salud y de distanciamiento la cantidad debe ser controlada. Así que ya lo saben. El miércoles, si el Señor no ha venido antes, a las 7 de la noche estaremos en nuestro culto de oración para hablar con Dios. Nuestro corazón se derrame delante de Él, reunidos como iglesia, todos juntos, unánimes. Así que ya lo saben, 7 de la noche el miércoles. El sábado en la mañana el programa Dios habla hoy a través de YouTube y de Facebook. Sábado 11 de la mañana Dios habla hoy. El enlace se comparte a través del grupo de WhatsApp de la iglesia, en el Facebook de la iglesia. Comparta ese enlace para que amigos puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Esa es la idea. Oren por el hermano Argenis en todo lo que tiene que ver con la producción y conducción del programa, y por el hermano Michael en lo que tiene que ver con hacer el video para transmitirlo. Así también oren por el culto de jóvenes el mismo sábado, 7 de la noche, de manera virtual. Así que padres, animen a sus hijos a congregarse, sintonicen el culto para que sus hijos los escuchen y si es posible, pues se sientan ahí con ellos. Los enlaces también se compartirán, ya que será transmitido a través de Zoom y YouTube. Así llegamos al domingo, donde habrá cultos similares a los que tenemos en la mañana, 10 de la mañana, de manera presencial, en la noche a las 7 de manera virtual. Oren por todas las actividades de fin de año, lo que tiene que ver con las elecciones en la Sociedad de Caballeros, para que el Señor dirija las directivas que se han de elegir para el próximo año. Recuerden, el 26 de diciembre, sábado 26 de diciembre, 7 de la noche, un concierto virtual organizado por la Sociedad de Jóvenes, pero para toda la iglesia y, ¿por qué no?, para toda la comunidad y aún a nivel internacional. Oren para que todos los equipos funcionen bien, para que haya energía eléctrica, para que Dios use al hermano Ferguson en la predicación, al traductor, porque van a estar en lugares diferentes y va a ser en vivo. Oren para que se pueda conseguir el permiso para que los hermanos que participen desde el templo en la transmisión pues puedan llegar sin problemas a sus hogares después del toque de queda o inicio del toque de queda. Que todo sea para la gloria de Dios, para edificación, para salvación. Sigan orando por el hermano pastor, nuestra hermana Rosa María, por Bexy, por las niñas de Bexy, por su esposo, para que el Señor prospere el viaje que han hecho nuestro hermano Amos y Rosa María. Sigan orando por los hermanos que están enfermos, los hermanos que están en recuperación, y gracias al Señor por los que han recobrado su salud. Fue allí por fe.
Ha llegado el momento de la predicación de la palabra de Dios. Vamos con reverencia a estar pendientes del mensaje que Dios trae en esta noche. Y a medida que escuchamos, también podemos ir orando para que las palabras que escuchemos hagan efecto en nuestras vidas, para que el poder de la palabra de Dios obre en nuestros corazones, obre en el corazón de cualquier amigo, cualquier inconverso que esté escuchando la predicación, no importa el tiempo o el momento, y también ella surta el efecto para el cual Dios la ha enviado. Esta noche le corresponde la predicación a nuestro hermano Argenis de Olio, así que el Señor nos hable a través de él con la santa palabra de Dios. Amados hermanos y amigos que nos acompañan en este servicio al Señor, es para mí un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y es precisamente entendiendo que nadie es suficiente cuando se trata de las cosas del Señor, sino que debemos estar cerca de Él, porque Él dice que separados de Él nada podemos hacer. Quiero invitarles a que pasemos a la presencia del Señor en oración. Vamos a orar, a hablar con Dios, para que sea Él quien nos encamine y nos enseñe en su palabra. Señor Jehová, Dios Todopoderoso, gracias porque usted es bueno. Gracias porque para siempre y desde siempre es su misericordia. Señor, es el anhelo de nuestro corazón que usted hable a nuestras vidas. Mire, Señor, que vamos a hablar acerca de una doctrina sumamente importante. Una de las doctrinas, Señor, que deben estar en nuestro corazón en cada momento. Y no solamente por la doctrina en sí misma, sino, Señor, por el contenido de esa doctrina que debe ser Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, su obra de salvación y redención para nosotros los pecadores. Gracias, Señor, y estamos convencidos y seguros, Padre, que usted nos va a ayudar en la predicación, Padre eterno, de su palabra y escuchando, Señor, lo que usted nos tiene para decir. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo quiero decirles que he titulado esta predicación La conclusión del debate. La conclusión del debate. ¿Por qué lo he titulado así? A través de los años ha existido un gran debate en torno a cómo se da la salvación del hombre. Desde el principio, desde siempre. Y si comenzamos desde que Jesús vino aquí a la tierra, a partir de ahí la lucha, el debate, la incertidumbre acerca de cómo es el proceso de la salvación es cada vez más frecuente. Por ponerles un ejemplo, los judíos estaban debatiendo con los cristianos acerca de si la ley de Moisés era necesaria para la salvación. Pero yo quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios para que nosotros veamos qué tiene Dios que decir acerca de este debate. Y el debate tiene que ver y es principalmente acerca de la salvación con la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un pecador ser y estar delante de Dios, un Dios justo, un Dios completamente justo? ¿Cómo puede ser esto posible? Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Abran sus Biblias en el libro de Romanos. Y yo les iba a decir el Evangelio de Romanos porque la realidad es que Romanos es un libro grandioso, es un libro maravilloso, con una enseñanza increíble de parte de Dios a través del apóstol Pablo para nosotros. Yo les invito a que abran Romanos, el capítulo número 3. Vamos a ver unos pasajes aquí, unos versículos, para nosotros comprender bien este debate y entender lo que Dios nos dice a nosotros. El versículo 23, un versículo muy conocido de las Escrituras, dicen: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol comienza diciendo que toda la humanidad es pecadora y está destituida, está separada de la gloria de Dios. El debate es entonces, ¿cómo esa humanidad pecadora, separada de la gloria de Dios, puede alcanzar a Dios?
David, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, llegó un momento de su vida que por causa del pecado él se preguntaba: Señor, si tú me juzgases a mí, si tú juzgases a la humanidad, ¿quién quedaría de pie? ¿Quién estaría de pie ante el juicio de Dios? Y es una realidad que debe hacernos pensar a cada uno de nosotros. ¿Cómo puede un pecador estar delante del Dios justo? Y para nosotros entender este versículo 23 de Romanos, imagínense un puente que es quitado. El puente, por ejemplo, de San Pedro de Macorís, sobre el río Iguamo. Imagínense que pongan a una persona de este lado del puente y de aquel lado pongan a Dios y le digan: vas a llegar de aquel lado pero sin el puente. Será imposible. Se podrá saltar por más fuerte que se quiera, por más alto que se quiera, pero será imposible saltar de un extremo al otro. Es imposible para el ser humano por sus medios alcanzar a Dios por causa del pecado. Entonces, ¿cómo puede alguien llegar a Dios? ¿Cómo puede un pecador llegar a Dios? Déjenme decirles que este debate ha estado por muchos años, como les decía al principio. Martín Lutero, el gran reformador, o el pequeño hombre utilizado por Dios para una obra grande. Este hombre llegaba un momento de su vida que él pasaba confesándose en un confesatorio de la iglesia tradicional, de la iglesia católica romana. Duraba 6 horas, 7 horas confesándose, y cuando salía de allí salía aún más perturbado. Y alguien le preguntaba: pero Martín, ¿tú no amas a Dios? Y él le decía: sí, yo amo a Dios, pero también lo odio. Porque él veía la justicia de Dios y él se preguntaba: ¿cómo yo, siendo pecador, puedo alcanzar esa justicia de Dios? ¿Y sabe qué? Eso fue lo que lo perturbó a tal punto que hasta ese famoso encuentro que se conoce como el encuentro de la torre, cuando él conoce al Señor, él encuentra el mensaje central del Evangelio y de la salvación. ¿Sabe con qué versículo? Precisamente Romanos, el capítulo 1, los versículos 15, 16, 17, cuando el apóstol Pablo dice que en el Evangelio, en la palabra de Dios, en la obra de Jesús, la justicia de Dios. Y ese era el problema de Martín. Martín Lutero no entendía cómo esa justicia del Dios justo, del Dios perfecto, del Dios que es completamente sin mancha, sin pecado, cómo esa justicia puede estar y convivir con nosotros siendo pecadores. ¿Cómo un pecador puede alcanzar la justicia de Dios? Martín sabía que era imposible. ¿Y sabe qué? Hasta que Martín llega a este versículo de la palabra de Dios y sus ojos son abiertos por el Espíritu Santo, Martín entiende que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe, la fe, ese regalo de Dios, es a través de esa fe que podemos llegar a Cristo y alcanzar la justicia de Dios, como vamos a ver más adelante. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. ¿Por qué en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe? Cuando Martín Lutero contaba ya prácticamente al final de sus años, él escribió diciendo que él temía que muy pronto esa verdad de la sola fide o sola fe para la salvación, que se olvidara en las mentes de los creyentes. Y sucede que después de un tiempo de sus tesis, 1517, en el 1545 tuvo lugar el Concilio de Trenton de la Iglesia Católica Romana. Y una de las principales conclusiones de este concilio, a raíz de la Reforma Protestante, fue decir que la salvación es el resultado de la fe más las obras. Y hasta el día de hoy, la Iglesia Católica Romana sostiene que la justificación es a través de la fe más las obras.
Pero hemos mencionado mucho la palabra justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es el acto mediante el cual Dios declara justo a un pecador. Es el acto, no es el proceso, es un acto porque tiene lugar de una vez y para siempre. El Señor dice, esta persona, este pecador, tiene el veredicto, tiene el resultado, por así decirlo, de que es justo. Y alguien pudiera decir, ¿y cómo es que un Dios santo, un Dios sin mancha, puede declarar justo a un pecador? Es como si un juez declarara justo o declarara inocente a alguien culpable. Bueno, la realidad es que Dios no pasa por alto en el sentido de que Dios se hace como el que no ve el pecado. No es eso. La justificación no es eso. La justificación es que alguien tomó el lugar de esa persona y recibió él la culpa que le tocaba a esa persona. En ese caso, en el caso de nosotros, es que Cristo tomó nuestro lugar y la justificación es que Dios no ve nuestras obras, sino que ve la obra de Cristo mientras estuvo aquí en la tierra, su obra perfecta. Cristo vivió aquí en la tierra y Él no cometió pecado. Dice la Biblia que por nosotros fue hecho pecado. Él tomó nuestro pecado sobre sí, lo cargó y lo alejó de nosotros. Y esa es la realidad de la justificación. Cristo, su obra en la cruz. Dios el Padre no nos ve a nosotros. Dios el Padre no me ve a mí, a mi justicia. Porque si así fuese, yo me quedaría corto delante de Dios. Sino que Él ve a Cristo y su obra aquí en la tierra. Esa es la justificación. Ese es el acto de la justificación. Entonces, ¿por qué hemos titulado este pequeño repaso de las Escrituras, esta pequeña predicación? ¿Por qué la hemos titulado La conclusión del debate? Es porque aún hoy en día hay muchas personas que se empeñan en decir que la justificación no es solamente a través de la fe. Hay muchas personas que quieren negar esta verdad. Y déjenme decirles que la gran mayoría, por no decir todas, las doctrinas falsas dentro de la cristiandad niegan la justificación por la fe. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque en la justificación no hay lugar para la jactancia. Si ustedes notan, el versículo 28 de Romanos, el capítulo 3, muestra de manera clara que el apóstol Pablo también está concluyendo este debate en cierto sentido. Él está diciendo en el versículo 28, concluimos entonces, queremos decir entonces que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí está claro. Aquí está totalmente claro, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, ¿por qué las personas quieren obviar esto? Bueno, como dice el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y noten lo que dice el versículo que muestra el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El apóstol está diciendo, en la justificación por la fe no hay lugar, no hay espacio para que alguien pueda sentirse merecedor de esa justicia. No es posible, porque la fe es creer. La fe es creer que en alguien existe la posibilidad de nosotros llegar a Dios. Esa es la fe. Y ese alguien no puede ser otra persona más que Cristo Jesús el Señor. La fe es creer que Cristo, el que murió en la cruz, es suficiente para salvarnos. Esa es la fe que salva. Porque puede ser que alguien tenga conocimiento. Puede ser que alguien de hecho sienta pena por su pecado, que alguien reconozca que es pecador y aún así puede que no sea salvo. ¿Por qué? Porque se necesita esa confianza en Cristo Jesús. Juan
diciendo el motivo de su evangelio allá en el capítulo 20. Él dice, porque estas cosas se han escrito para que creáis, ahí está, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo, teniendo confianza en Él, tengáis vida en su nombre. La fe no es solamente conocer, la fe es depositar la confianza en el Salvador, depositar la confianza en Cristo Jesús. Y es una bendición el tener esa fe, que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces no hay espacio para nosotros que hemos recibido ese regalo de Dios, jactarnos. Jactarse es sentirse orgulloso, dejar la humildad, ¿no? De hecho, yo puedo ser una persona que crea que Dios existe, que sepa que soy pecador. Yo puedo asistir a una iglesia, yo puedo estar activo en una iglesia, que se congregue y que diga que se congregue en el nombre de Jesús, y yo puedo no tener esa fe que salva, porque esa fe es personal y esa fe debe ser depositada en Cristo Jesús, el Señor. Pablo decía, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora, ¿cuáles son evidencias de que sí hay una fe puesta en Cristo Jesús? Lo primero es que hay un amor a Dios. Se ama a Dios y a sus cosas. Se aborrece el pecado. Esa es otra evidencia. Se ama la palabra de Dios, se ama la oración, se ama la obediencia. Esas son pruebas, evidencias. O podemos listar o mencionar el fruto del Espíritu. Que como sabemos, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son pruebas de una fe genuina, una fe verdadera puesta en Cristo Jesús. Entonces, hemos visto hasta ahora que el dilema, el debate, concluye en que la salvación es por fe sin las obras de la ley. ¿Y por qué es esto? Miren, esto es porque la Biblia enseña claramente que Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es imposible encontrar justificación fuera de Cristo. Es imposible. Solamente en Cristo está la justificación. Y añadirle algo a Cristo es herejía. Y no debemos permitirlo. No debemos permitirlo en nuestra familia, no debemos permitirlo en nuestras vidas, no debemos permitirlo en la iglesia. Es Cristo y solamente Cristo, sola fe. Y esa fe únicamente puesta en Cristo Jesús. Tus obras no te van a salvar. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque si tus obras pudieran salvarte, entonces Cristo vino a morir en vano aquí a la tierra. Cristo no necesita de nada más porque Él es perfecto y su sacrificio es perfecto. Entonces, la fe nos lleva a Jesús. ¿Cómo así? Hay que tener cuidado porque la fe en sí misma no salva. Es la fe puesta en Cristo Jesús, como ya hemos visto. No es la fe que salva, es Cristo. Es el objeto de la fe. Es en quien yo pongo mi fe y es Cristo. Y nunca podremos hablar lo suficiente de Cristo, nunca. Nunca será suficiente mencionar y hablar de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y al resucitar de entre los muertos. Pero yo no quiero terminar sin antes nosotros ver otra parte del debate. Y es que aquellas personas que enseñan, y estamos hablando dentro de la cristiandad, cuando se usa el término cristiandad, no se está refiriendo únicamente a creyentes, sino a un grupo de personas que dicen conocer a Cristo y dicen ser cristianos. Si cuando nos referimos a cristiandad estamos hablando a todo ese grupo de iglesias que se dicen llamar cristianas. Entonces, dentro de la cristiandad hay un grupo de iglesias que utilizan el pasaje de Santiago. Santiago, el capítulo número 2.
Un pasaje muy conocido también. Santiago el capítulo 2, para leer algunos versículos, a partir del versículo 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? El versículo 24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cualquiera dirá, bueno, aquí hay una contradicción. Santiago y Pablo se están contradiciendo y eso alimenta el debate. Pero como sabemos, estamos hablando de la conclusión del debate. Nosotros debemos saber que Santiago aquí está hablando acerca de esa justicia que se ve, de esa justicia que obra. ¿Cómo así? ¿Sí? Santiago está diciendo, aquel que es justo, aquel que ha sido declarado justo por la fe, obra de manera positiva. Y eso no está en contradicción con lo que está diciendo Pablo, al contrario, es un complemento perfecto, puesto que Pablo dice, por ejemplo, en Efesios, el capítulo 2, el versículo número 10, Pablo dice, porque somos hechura suya. Y es en este pasaje donde Pablo anteriormente estaba diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y dice literalmente, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces el versículo siguiente dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados según Dios, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ustedes ven, es un asunto de orden, es un asunto de cómo Dios ha dicho las cosas en su palabra. Dios ha dicho la salvación es por fe, únicamente por fe, para que sea por gracia, para que sea un regalo. Y entonces dice, para buenas obras. Las buenas obras únicamente las puede hacer aquel que ha sido justificado por la fe de Cristo Jesús. Y de eso que está hablando Santiago. Es de esa obra que se ve, como veíamos anteriormente, el fruto del Espíritu. Santiago está diciendo, tú eres justificado por la fe, tus obras. Porque aquel que es justificado va a cambiar, va a obrar. Es imposible que alguien que sea atropellado por un camión siga igual. Es imposible que alguien que sea salvado por Cristo siga igual. Es imposible que alguien que esté en el centro de un huracán, en el centro de un tornado, siga igual. Es imposible que alguien que esté en el centro de la voluntad de Dios, que tenga el Espíritu Santo, continúe igual y no obre y no aborrezca su pecado. Aún el pecado que pueda cometer lo va a odiar. Lo va a odiar. ¿Por qué? Porque ha sido justificado por Cristo Jesús el Señor. Entonces Santiago y Pablo están en la misma página. Santiago está hablando de la práctica, por eso Santiago habla de la lengua. Y habla acerca de cómo la lengua puede destruir un bosque y cómo debemos tratar de refrenar nuestra lengua, porque él tiene un enfoque práctico aquí. Pablo está hablando desde el punto de vista doctrinal acerca de cómo esa justificación, que es cuando Dios declara justo al pecador, va a obrar para bien de él y para bien de los demás. Entonces el fin del debate es este: justificados solamente por fe. Esto tiene un impacto no solamente en nuestra vida presente, como bien dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos, el justo por la fe vivirá. Día a día nosotros debemos andar por fe. Si comenzamos por fe, debemos seguir por fe. En el mundo habrá muchas situaciones, muchos problemas, pero debemos caminar por fe. Hay un libro que se llama El libro de los mártires de John Fox, que narra cómo hombres de Dios dieron su vida por la fe. Ellos vivían esperando al Señor. ¿Y sabe qué? De la única manera que usted y yo podemos estar seguros del porvenir, del día de mañana, es por depositar nuestra fe en la justicia de Dios. Porque el Dios justo es quien lo ha dicho. Y lo mejor es poder confiar en esa justicia.
poder depositar nuestra fe en Cristo y confiar en la justicia de Dios. Hay una historia de una joven que estaba ya muriendo y le preguntaron que si no tenía temor. Ella dijo que no, porque ella confiaba en la justicia de Dios. Y la persona que le preguntó le dijo, pero ¿quieres decir en la misericordia de Dios? Ella dijo, no, en la justicia de Dios. Y es así. Nosotros vamos a tener confianza de lo que vendrá después, tanto como nosotros entendamos que no se trata de nosotros, que no se trata de mi justicia, que no se trata de qué tan bueno yo soy, de qué tan bueno yo he sido, sino de qué tan bueno fue Cristo, de cómo Él venció la muerte en la cruz y que eso me da entrada al trono de la gracia. Y usted puede hacer esa pregunta a muchas personas de la cristiandad, a muchas personas que dicen que son cristianos. Usted le pregunta, ¿qué va a pasar contigo después de la muerte? Y usted verá que muchos no le van a saber decir. Y le van a decir, bueno, yo tengo que comportarme mejor, yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que hacer esto o aquello. O yo pienso que he actuado bien o he actuado más bien que mal, quizá Dios me va. No se trata de tu justicia ni de mi justicia, es de la justicia de Cristo. Es de eso que se trata, que Cristo murió en la cruz por ti y por mí, que si yo confío en ese sacrificio, entonces yo voy a ser declarado justo. Y eso inmediatamente va a hacer que yo empiece a obrar conforme a las obras de Dios. Porque las obras nunca nos van a poder salvar. Porque aunque yo pueda hacer algo bueno aparentemente en mi corazón, es engañoso y perverso. Cristo, solamente Cristo Jesús. Quiero concluir con el versículo que he llamado la conclusión del debate, versículo 28 de Romanos el capítulo 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Señor te bendiga y permita que tú puedas tener esa justificación que es en Cristo. Vamos a tener un momento de oración para agradecer al Señor por su palabra. Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias por su palabra. Gracias por esta verdad, Señor, que es tan importante. Que usted nos justifica por la fe, por la gracia, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Señor, gracias por este medio que usted también nos ha dado, la fe. Señor, gracias porque usted es bueno, gracias por su palabra, gracias por este servicio, gracias por estos medios. Permita, Señor, que su palabra hable a nuestras vidas y que si hay alguien que pueda escuchar y que no conozca a Cristo como su Señor, que pueda llegar a conocerle y pueda ser hecho hijo suyo. Dios, gracias por tanto que no lo merecemos. En el nombre de Jesús. Amén.
Hemos llegado a la parte final, gracias al Padre Celestial por habernos permitido rendirle este culto. Recuerden, los templos pueden estar cerrados, pero la iglesia no. La iglesia es la gente. No es que cada hogar se ha convertido en una iglesia. La iglesia es el conjunto de todos los creyentes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Oh Señor, que ella obre en el corazón de alguno que la haya escuchado para salvación. Señor, que en esta noche alguien pueda ser justificado al creer en Cristo Jesús. Que la justicia de Cristo esta noche le sea otorgada a alguien que crea que Cristo es el único que puede reconciliarle contigo, el único que puede darle perdón de pecados, el único que puede darle vida nueva, el único que puede borrar con su sangre todos los pecados. Que esta sea una noche de salvación y reafirma nuestros corazones en la obra que ya Cristo hizo a favor de los que han creído en Él. En el nombre de Jesús. Amén.